de la personalidad para que cuando ya llegue el momento de ver la mirada patológica, la mirada psiquiátrica, entonces puedan entender con mucha mayor claridad los trastornos de la personalidad y sobre todo qué hacer con ellos, porque no es la misma exposición del segundo semestre, identificar cómo son, sino ver cómo se encausan laboralmente, cómo se les ayuda a nivel vocacional, a nivel familiar, a nivel conyugal, cómo se le puede sacar partido a ese trastorno o a esos rasgos de personalidad. Pero lo importante es eso, no quedarnos con el déficit y sufriendo por lo que está mal, sino lanzarnos a hacer un uso inteligente y estratégico de lo que tenemos o de lo que tienen nuestros pacientes. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar entonces con trastornos somatomorfos. Vamos a poner aquí presentar ahora. Ahí ustedes tienen que estar viendo mi pantalla. Bueno, ¿están viendo la presentación? Sí, doctor. Perfecto. Bueno. Ya está grabando también, ¿cierto, Juan Felipe? Perfecto. 3, 2, 1. Bueno, vamos a ver hoy entonces los trastornos somatomorfos, que son el pan de cada día en la consulta de urgencias o en la consulta externa de medicina general. Tristemente no son derivados a psiquiatría casi nunca. Muchas veces se quedan como pacientes, se consultan una y otra vez a medicina general o a medicina familiar o a medicina de urgencias, y por lo general hacen sufrir al clínico en el sentido en que no responden bien a ningún tratamiento, no mejoran, como que no evolucionan según lo esperado. Pero si el clínico fuera más sagaz, si fuera más astuto y los mandara a psiquiatría, sin duda alguna serían mucho menos problemáticos y habría respuestas mucho más favorables a los tratamientos. ¿Qué es un trastorno somatomorfo? Es el mismo trastorno psicosomático. Tengan en cuenta eso. Viene del griego psique, mente, alma, espíritu. Y soma, cuerpo, organismo, lo que es físico. El trastorno somatomorfo o la enfermedad psicosomática presenta un cuadro clínico especial porque los factores psicológicos, los factores mentales son determinantes a la hora de captar justamente aparición, gravedad y duración de esos mismos síntomas. Son enfermedades no solamente causadas, sino también agravadas por una constitución psicológica específica. Son enfermedades empeoradas en su presentación por estos mismos factores psicológicos y efectivamente son también enfermedades que mejorarían, que tendrían mucho mejor pronóstico que aquel que suelen tener en los hospitales generales si se interconsultara a tiempo a las personas especialistas en ello, psiquiatras, psicoterapeutas y psicólogos. Son muy frecuentes. Una tercera parte de las visitas al médico de atención primaria son trastornos somatomorfos. Hay que tener en cuenta eso.
Y el 75% de esos consultantes que van a urgencias o a consulta externa con síntomas difusos que no mejoran con el tratamiento y que son pacientes, digamos, reiterativos, que vuelven una y otra vez, son en realidad trastornos somatomorfos. Hay que saber sospechar este tipo de escenario para saberlo manejar. Otras definiciones lo catalogan como un problema psicosocial con una forma de presentación somática. Esta es una definición muy audaz, muy interesante, muy psicoanalítica. Es decir, por lo general, el cuerpo es el teatro del alma. Cuando el alma sufre, el cuerpo grita. Cuando hay un problema psicosocial, el que sea, imagínense, desde un trastorno de ansiedad, pasando por un duelo, un trastorno depresivo, situaciones como el diagnóstico de una enfermedad grave, la muerte de un ser querido, el cambio de domicilio, problemas con el jefe o los compañeros de trabajo, cualquier tipo de problema que sucede a nivel mental o espiritual, pues efectivamente va a mostrarse con síntomas orgánicos, con síntomas físicos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La mayoría de los médicos no aceptan, no quieren ver esta realidad. Es muy triste, porque además esos mismos médicos se complican la vida y se exponen a demandas, a ser tildados de ineficientes, de estúpidos, de inútiles. Todos estos médicos evitarían todo ese montón de problemas si aceptaran la existencia de trastornos somatomorfos o trastornos psicosomáticos y derivaran a los pacientes a psiquiatría. Es que es muy interesante que las estadísticas muestran que hasta los especialistas en medicina solamente remiten al psiquiatra alrededor del 10 al 15% de los pacientes que deberían haber remitido. Más aún los médicos familiares, los médicos generales o los médicos de atención primaria o de urgencias. A ellos sí que se les pasa el remitir a psiquiatría y por eso se complican tanto. De otro lado, también los pacientes son un escollo para ellos mismos. Con mucha frecuencia no aceptan un origen emocional de sus síntomas. Y por eso los trastornos somatomorfos son, digamos, el gran subdiagnosticado en toda la medicina. Si hay una enfermedad en la que los médicos casi nunca piensan, es esta. Y yo espero que ustedes puedan ya, a partir de hoy, tener esa conciencia clara de que casi 2/3 de las enfermedades tienen alguna concomitancia psicológica y que efectivamente el trastorno somatomorfo está presente hasta en el 35% de los pacientes de cualquier especialidad. Es muy importante diagnosticar, remitir y tratar. Es muy triste, pero esta estadística es la de los países más avanzados. Apenas el 5% de la totalidad de trastornos somatomorfos son remitidos al médico especialista en psiquiatría. Y si esto pasa en esos países, imagínense qué pasará en estos países del tercer mundo, América Latina, África, Asia, algunas islas del Caribe. Y por eso es que hay tantas personas sufriendo y contándole al médico siempre la misma historia, que han ido donde 10, donde 20, donde 30 doctores, que ninguno le ha dado con el diagnóstico, que ninguno ha podido, que ninguno ha dilucidado qué es lo que tienen.
y casi que es una muletilla. Estos pacientes dicen, y todos los exámenes me salen bien. Qué malos médicos, no saben ni dónde están parados. Y en realidad no es que sean médicos malos, sino que son médicos poco astutos, poco sagaces. Si tuvieran más astucia y más sagacidad, derivarían a estos casos difíciles que no responden bien al tratamiento, al especialista, al psiquiatra, y tendrían muchos menos problemas. El trastorno somatomorfo tiene síntomas físicos que después de un adecuado examen clínico no pueden explicarse. Ahí está el ítem. Algo no cuadra, algo no encaja. Ninguna enfermedad médica o ningún efecto directo de un psicotóxico puede explicar esa presentación clínica peculiar de los trastornos somatomorfos. Y cuando sí se logra identificar la enfermedad, cuando se logra esclarecer el diagnóstico, hay otro hallazgo interesante y es que la intensidad de los síntomas y el deterioro funcional del paciente, es decir, el deterioro a nivel psicológico, personal, marital, familiar, social, laboral, son excesivos, son demasiado intensos para los hallazgos médicos. Es decir, fíjense cómo es de importante la mente, que muchos pacientes con algún trastorno de ansiedad o algún trastorno depresivo o algún trastorno de personalidad, teniendo la misma enfermedad que otros, tienen muy mal pronóstico en el sentido en que se les prolongan las estadías hospitalarias, tienen más complicaciones, no mejoran, no resuelven, tienen más sobreinfecciones, tienen un peor desempeño. Tengan en cuenta eso. En realidad, lo importante aquí es detectar o es una enfermedad que no les cuadra, una presentación sindromática que no les cuadra, o es una enfermedad de la que sí tienen el diagnóstico, pero ustedes ven que el paciente no arranca, que muestra una evolución muy tórpida, que no mejora con la velocidad con la que cabría esperar. Las presentaciones clínicas del trastorno somatomorfo pueden ser fonatorias, es decir, pueden afectar el aparato laríngeo o respiratorio superior. ¿Mm? Muchas afonías, muchas disfonías, carraspeos, sensación de estrechez laríngea que no tienen correlación con el examen físico. Yo he tenido personas que no tienen voz, se les va la voz después de enterarse de alguna noticia que los dejó en shock. Algún amantazgo, algún aborto, algún embarazo, algún secreto familiar que por fin es desvelado, les da afonía. Y son afonías severas. Ahí me han remitido muchas veces colegas otorrinos, pacientes con afonías de días, semanas y hasta meses de duración. Muchas disfonías también. Todo buen terapeuta del lenguaje, todo buen terapeuta de voz, entiende que es imperiosa la interconsulta a psiquiatría. No solamente es hacer ejercicios vocales con el paciente. Cuando hay disfonías, cuando hay problemas de voz, es muy importante la consulta con psiquiatría. ¿Por qué? Porque usualmente las disfonías esconden conflictos inconscientes. Esos carraspeos que no tienen una clara explicación. La sensación como que hay algo apretando. Muchos pacientes le narran a uno es que siento como un taco en el cuello. Son efectivamente trastornos somatomorfos. A nivel respiratorio, los internistas, los neumólogos pueden detectar disnea, dificultad respiratoria, hiperreactividad bronquial, tos, falta de aire, dolor en el pecho, sin una correlación clara con el examen físico.
disneas inexplicables, tos persistente en un paciente que jamás en su vida ha fumado ni ha estado expuesto a humo o a gas, que nunca ha cocinado con leña y que efectivamente tiene ese carraspeo, esa tos, o esa sensación de dolor en el pecho, de sentir el taco en el pecho, dicen los pacientes, sin una correlación clara con el examen físico. A nivel gastrointestinal, hiporexias o anorexias inexplicables, disfagias, epigastralgias, náusea, dolor, deposiciones irregulares, a veces también timpanismo, distensión abdominal, o flatulencia o diarrea o estreñimiento sin correlación ninguna con el examen físico. Sospechen un trastorno somatomorfo. Esas famosas enfermedades como el síndrome de intestino irritable, muchos tipos de enfermedad de Crohn, muchos tipos de colitis ulcerativas, gastritis que no mejoran con un buen abordaje en términos de antiácidos, inhibidores de bomba de protones, todos esos casos que se le quejen a ustedes de agrieras o sensación de quemazón en la boca del estómago, o esos pacientes que tienen, sí, alternancia de posiciones adecuadas con deposiciones diarreicas o demasiado blandas, o a veces franca constipación, franco estreñimiento. Sospechen que siempre hay detrás algún tipo de problema psicológico. En ginecología, dolor pélvico crónico. Y se hacen todas las pesquisas, todos los exámenes y todo está bien. Muchas dismenorreas, muchos trastornos de la excitación, lo que se llama frigidez o la dificultad para excitarse. Muchas mujeres con hipolibido. Observen, indaguen y remitan. Puede haber ahí detrás un trastorno somatomorfo. Muchas dispareunias, o sea, dolor en la penetración. Muchas anorgasmias, la imposibilidad o también hiporgasmias, la gran dificultad para llegar al orgasmo. Busquen algún tipo de problema psicológico, algún tipo de conflicto o alguna ansiedad que esté latente, algún problema. No siempre son conflictos inconscientes. A veces hay situaciones conscientes, claras, del día a día, que tienen estresada a esa paciente. Problemas urológicos. Aumento en la frecuencia de la micción. Gente que se orina con nada o que al contrario tiene gran dificultad para orinar pero sin ninguna alteración física o anatómica. Disurias que nunca mejoran con hemocultivo parcial de orina y tratamiento adecuados. Muchos trastornos de la excitación. Disfunción eréctil en hombres menores de 50 años. Problemas también para llegar al orgasmo o dolor en la penetración o en el coito. En pacientes jóvenes, sin lesión medular, sin diabetes, sin ninguna neuropatía. Ahí detrás está siempre asomando la causa psicológica, la causa mental. Fíjense que es casi un mantra, se repite una y otra vez la famosa frase, sin correlación con el examen físico. Dolores persistentes, exagerados. Personas que hace rato ya se les hizo la corrección de la fractura o salieron de una cirugía exitosa en ortopedia y continúan con dolor. Muchos dolores musculares inexplicables. La famosa fibromialgia, que tiene tantos detractores. Hay gente que dice que no existe la fibromialgia
y en realidad lo que puede ser es una depresión enmascarada. Indaga en todo eso. Dentro de las presentaciones neurológicas sí que hay un montón. Cefaleas, parestesias, disestesias, anestesias y algias sin correlación con el examen físico. Justamente los grandes neurólogos del siglo XIX fueron los primeros en empezar a estudiar cuando se hablaba de histeria en vez de decir trastornos conversivos. Se hablaba de histeria o de neurosis histérica. Se dieron cuenta que efectivamente eran déficits neurológicos que mejoraban con escuchar al paciente, permitir la catarsis o hacer algún tipo de intervención psicoterapéutica. Presentaciones oftalmológicas también. Gente que se queja de visión borrosa o de disminución en la agudeza visual o inclusive que queda ciega, pero se trata de ceguera histérica, sin correlación con el examen físico. Sospechen alguna sorpresa desagradable, algún disgusto grande, algo que los ha dejado en shock. Justamente la ceguera histérica es el no querer ver una situación, descubrir un feo secreto, o en realidad padecer algún trastorno mental, como les insisto, usualmente depresión o ansiedad. Los dermatólogos sí que ven este tipo de problemas. La piel por lo general habla cuando no se ha manejado un problema psiquiátrico. Muchas alopecias, muchas calvicies, no son hormonales, no son por herencia, no son por la edad, son literalmente por estrés o por conflictos o por problemas emocionales o por problemas de pareja. Muchos pruritos o rasquiñas intensas, sensaciones de quemazón, muchas ronchas, muchos eczemas. En ocasiones también enfermedades físicas, médicas, como la urticaria, pero claramente empeoradas. Uno ve que las urticarias, muchos eczemas, muchas lesiones como el acné son exageradas, justamente porque no hay solamente un problema orgánico o médico, sino también la concomitancia con el trastorno psiquiátrico. ¿Cómo diagnosticarlos? Esto es bien bonito. La duración de los síntomas es crónica, es prolongada. No vamos a diagnosticar un trastorno somatomorfo con un cuadro clínico agudo de pocos días de evolución. Debemos ser muy prudentes. La enfermedad psicosomática es muy frecuente, pero se diagnostica cuando ya se han agotado justamente las alternativas a nivel de examen físico, examen neurológico, examen psiquiátrico o examen mental, pruebas del laboratorio, exámenes radiológicos o pruebas complementarias. Y otro efecto, digamos, casi que patognomónico, y es que los síntomas no son simulados. Tengan en cuenta eso, porque uno a veces descubre médicos de mal corazón, muy mala onda, que regañan al paciente o le cargan bronca, lo empiezan a detestar porque creen que es voluntario. Esto es completamente involuntario. Esto no es una simulación. Estos no son síntomas intencionados. El paciente los produce de forma inconsciente. El paciente produce estos síntomas de forma involuntaria. Otro ítem para que vayan afinándose en el diagnóstico, la discordancia, como que no encaja lo relatado por el paciente, los criterios diagnósticos de una enfermedad, los hallazgos al examen clínico y las pruebas del laboratorio. Cuando algo no les cuadre,
cuando algo no los convenza, cuando vean una presentación clínica atípica, sospechen un trastorno somatomorfo. Tengan en cuenta también que usualmente quienes presentan un trastorno somatomorfo presentan también algún tipo de trastorno depresivo, algún tipo de trastorno de ansiedad o un trastorno en la personalidad o algún tipo de estresor psicosocial. Estamos todos viviendo un estresor, la pandemia, a nivel global. Eso ya de por sí es importante, eso ya de por sí le ha mermado la calidad de la vida a la humanidad entera. Y hay otros estresores en otras latitudes. Lo que estamos viendo de espantoso en Ucrania. La guerra es un espantoso estresor. Es una realidad perversa, abominable, que efectivamente produce trastornos somatomorfos. El desplazamiento, el desplazamiento forzado, obviamente, pero también la migración. Inclusive la gente que viaja buscando un mejor salario, mejores oportunidades académicas, una mejor calidad de vida, y se van de un país pobre a un país rico, de todas maneras se estresan mucho. No es algo agradable tenerse que trasplantar a otra sociedad o a otra cultura. Muchos estresores a nivel conyugal o de crianza de los hijos, a nivel económico. Fíjense los problemas que nos ha traído la pandemia a todos los países de América Latina. Tomen nota del encarecimiento de todos los productos de la canasta básica. Tengan en cuenta que la misma guerra en Ucrania, que algunos insensibles no valoran como algo importante, está afectando, de hecho, a los agricultores colombianos, porque de Ucrania se importaba buena parte de los fertilizantes y de los insumos químicos para el agro en Colombia. Y asimismo, pues, las dificultades que hay a nivel comunitario, el hecho de que un barrio sea inseguro, el hecho de que usted en su casa esté oliendo marihuana o que tenga que salir o entrar a la carrera de su casa porque lo pueden atracar o lo pueden matar, también genera trastornos somatomorfos. Vamos a hacer aquí una pausa para dejar ingresar a los estudiantes retrasados. Vamos a ver quién hay por ahí pendiente. Bueno, no hay nadie pendiente de presentar todavía. Volvemos a la presentación. ¿Están viendo de nuevo la diapositiva? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido clínico. Fíjense. Hay hombres que no logran afeitarse porque les molesta o les rasca muchísimo la barba o la perilla, el mentón o la zona del bigote, el labio superior. Hay inclusive un diagnóstico específico en dermatología, la famosa neurosis de la barba. Una persona como este hombre, entre los 30 y los 40 años de edad, con acné, fíjense, sospechen algún tipo de sufrimiento psíquico. Hay algo que lo tiene estresado. Son trastornos somatomorfos. Pacientes en dermatología con exantemas, eczemas, a veces pápulas, pústulas,
que no corresponden a ninguna enfermedad y que efectivamente empeoran cuando hay preocupaciones, cuando hay duelo, cuando hay algún tipo de cambio en el ciclo vital. La guerra, como les decía, este diagnóstico apareció en la Primera Guerra Mundial, la famosa locura de las trincheras, así se le llamaba. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 fue una carnicería, una salvajada de lo más barbárico que ha habido y efectivamente un caso espantoso de violencia específica contra un montón de soldados que no querían ni siquiera prestar servicio, participar en dicha conflagración. Fue una guerra entre emperadores y reyesuelos europeos, pero como siempre, los monarcas no ponen los muertos, sino el pueblo. Y a muchos de estos soldados que eran padres de familia, profesionales, hubo inclusive cantidad de poetas, pintores, escritores, hasta un campeón del Tour de Francia que murieron en la Primera Guerra Mundial salvajemente y presentaban frente al shock de la guerra la famosa locura de las trincheras. De repente se desmadejaban, se caían, se desmayaban o presentaban parálisis o cegueras de tipo histérico, es decir, que no correspondían con el examen neurológico. Y a veces inclusive se daban espasmos severos, imposibilidad para empuñar el arma. A veces inclusive perdían la razón. No es casualidad que muchos de los veteranos de guerra, todavía en las guerras modernas, igual se suiciden. Es decir, la guerra es espantosa. No solamente mata a un montón de hombres inocentes ahí en el combate, sino que quedan tan trastornados los sobrevivientes que es muy frecuente el suicidio en quienes logran sobrevivir a la guerra. Estas fotos fueron tomadas por el propio Charcot, que era un muy buen fotógrafo aficionado, además de un gran médico. Pacientes histéricas. Hoy en día, trastorno histriónico de la personalidad y en el eje 1, trastorno conversivo. En aquella época, los años 1880, 1890, no se decía trastorno conversivo, sino histeria o neurosis histérica. Más lesiones dermatológicas, fíjense. O a veces esa sensación de prurito, de rasquiña, sin que haya nada visible. Muchos lumbagos, muchos dolores de espalda, muchas dificultades. A veces es el dolor muscular leve, pero incapacitante de la fibromialgia. Los trastornos somatomorfos quitan mucha calidad de vida y hacen perder también años laborales a la gente. Niños y jóvenes en situación de desamparo, de pobreza, orfandad, también van a presentarles a ustedes trastornos somatomorfos. Muchas veces dolores gástricos, abdominales, sin ningún tipo de explicación. Ustedes han hecho el tratamiento antiparasitario, antihelmíntico, están cerciorados por endoscopia, colonoscopia, ecografía abdominal, que el paciente se encuentra, digamos, con un buen tracto gastrointestinal, le hacen hasta
pruebas de motilidad intestinal, todo está bien, pero no mejoran. Sospechen situaciones de graves carencias, entornos muy deprivados, no solamente en términos económicos, sino sobre todo en términos de privación afectiva. Niños o adolescentes que no reciben amor se manifiestan con trastornos somatomorfos. Otra fotografía famosa de los años 1890. Paciente histérica. No es una crisis epiléptica típica. Es algo atípico, es algo anómalo. Sin compromiso de la conciencia, con conservación del contacto con el entorno, sin relajación de esfínteres, sin daños en la cabeza o en el cuero cabelludo. Es decir, convenientemente les da la crisis cuando están acostados, sentados, cómodamente. Continúan escuchando al médico y hablándole a veces al médico, a pesar de que, entre comillas, están padeciendo la crisis. Y presentan, fíjense, las presentaciones aquí en términos de postura y tono corporal, presentan la clínica, digamos, no compatible con una crisis real. Esta es una pseudocrisis, doctores. Otro tipo de trastorno somatomorfo. El famoso espasmo del escribano, que muchas veces se debe a un uso excesivo, rutinario y de toda la vida de determinados grupos musculares. Pero otras veces es el literal desagrado o conflicto a agarrar ciertas cosas, ciertos objetos, ciertos elementos. Otro caso de trastorno somatomorfo en la guerra, a veces con disociación absoluta. El sujeto no sabe quién es, ni dónde está parado, ni qué cosa va a hacer. Eso es otra consecuencia del estrés de la guerra. Muchas cefaleas que no mejoran con muy buenos tratamientos neurológicos. Dolores en general o sensación de no hallarse, de no estar tranquilos. Sospechen trastornos somatomorfos. Personas obsesionadas con las calorías, la calidad de los alimentos que ingieren, las noticias médicas, personas que se están tomando la temperatura constantemente, que están muy pendientes de cualquier síntoma que presenten, así sea muy irrelevante. Son también trastornos somatomorfos de tipo hipocondríaco. Son personas hipocondríacas. Perder la vivienda en un bombardeo, en un incendio. Estar en situaciones duras, dramáticas, hace que la gente hasta pierda el apetito. Y no es que tengan alteraciones hipotalámicas o alteraciones esofágicas o alteraciones gastrointestinales, ¿no? Es justamente el choque, el trauma emocional que produce esta presentación clínica. Otra de las fotografías famosas de Charcot. Y fíjense, a veces eran mal diagnosticadas como esquizofrénicas estas pacientes y en realidad eran simplemente neurosis conversivas o neurosis disociativas, como se dice en la actualidad, trastornos conversivos o trastornos disociativos, y eran internadas en un sanatorio
en un hospital psiquiátrico a veces durante semanas o meses. Gente que está angustiada. Este gesto sí que es clásico de quienes padecen un trastorno psicosomático. El agarrarse la cabeza o también estarse tirando el pelo, estarse alando el pelo. Personas estresadas. Embarazos psicológicos también. No son tan frecuentes, pero se logran ver. Muchas migrañas que no resuelven. Muchos síntomas oftalmológicos que no resuelven con un tratamiento bien hecho. Ahí está detrás el trastorno somatomorfo. Esta escena es dramática. Por el uniforme se ve que son soldados alemanes. Es decir, fíjense que hasta las personas del lado incorrecto de la historia padecen con la guerra. En la guerra todos sufren, agresores y agredidos. Aquí este pobre niño, se ve que es un niño de unos 14 o 15 años, completamente incapacitado, completamente disfuncional frente a las atrocidades de la guerra. Porque la guerra no es bonita, nunca, jamás. No es nada agradable ver vísceras, cuerpos mutilados o chamuscados, trozos de cadáveres, cabezas que estallan, regueros de sangre, personas desfiguradas por un bombazo, personas evisceradas, partidas en dos por una ráfaga de metralla. No es nada agradable la guerra. Y otro caso, fíjense, este es un opistóstono severo en alguien que no tiene tétanos, sino un trastorno histriónico. La famosa alopecia areata. Fíjense que no es la típica alopecia hormonal por la testosterona, que es sobre todo frontal. Este paciente tiene pelo y resultan estos trozos como parchudos de calvicie, de alopecia. Ahí siempre hay un trastorno de ansiedad o un estrés crónico. Hay que remitir a esos pacientes a psiquiatría si queremos que se mejoren. Por muchas fórmulas magistrales, por muchos ungüentos, por muchas lociones capilares que el paciente se aplique, la calvicie no mejora si no se manda a psiquiatría. Pacientes mujeres también. Esta típica calvicie, como en pelos de muñeca. Y fíjense que en el fondo lo que hay es una confluencia de distintas zonas de alopecia areata que ya ante el sufrimiento psicológico tan prolongado, pues se convierten en una gran calva. Esta otra paciente, fíjense, esto no es hormonal, esto no es metabólico, esto no es nutricional, esto no es esperable en una mujer joven de 20 o de 30 años como es esa paciente, ¿no? Eso es claramente que está pasando por gran cantidad de estrés. Niños que se quejen de dolores en el pecho, pero atípicos. En realidad, miren lo que hay detrás. Por lo general encuentran violencia, abuso, a veces pues, francas violaciones, muchos maltratos. Tengan en cuenta que los niños varones son tan abusados como las niñas mujeres, sino que casi nunca se hacen campañas en favor de ellos. Y peor aún, cuando son púberes o adolescentes, la violación o el abuso son tomados como algo anecdótico o chistoso. Cuidado con eso. Estén muy atentos. En mujeres jóvenes,
dolores pélvicos o abdominales crónicos. No crean que es necesariamente una endometriosis o que es algún tipo de problema, digamos, cervical, ¿no? Por lo general son mujeres que tienen algún tipo de sufrimiento, algún secreto que nos ha manifestado. Muchas han tenido tocamientos indebidos, abusos en la infancia o en la preadolescencia. Muchas están viviendo situaciones difíciles. Muchas tienen dudas en cuanto a la orientación sexual o la identidad. Apóyenlas. No es para sacarlas de taquito como hacen muchos ginecólogos o para reírse de ellas. Al contrario, sepan que esos síntomas que no mejoran y que muchas veces son exagerados para el examen físico, que efectivamente muestra a veces úteros en perfectas condiciones y endometrios óptimos, bien, en realidad lo que están ocultando es algún conflicto con la fertilidad, la fecundidad, la vida sexual o la orientación o la identidad sexuales. Fíjense, un dolor torácico, pero es atípico. No nos cabe duda de que es un dolor, es decir, le está doliendo a la paciente. Fíjense el gesto de dolor, cómo el ceño está fruncido. Tengan en cuenta la semiología de este porte y esta actitud. Sí hay dolor, les insisto. Las personas con trastornos somatomorfos no están fingiendo, no están mintiendo. Sienten dolor, sienten el malestar, están padeciendo con sus síntomas. Pero obviamente uno empieza a decir, una mujer que tiene unos 20 o 25 años, el dolor no es opresivo retroesternal, sino que está ubicado en el costado izquierdo, fíjense. No se asocia a cianosis peribucal ni a otro tipo de alteraciones. Y les toman ustedes un electrocardiograma y unas troponinas y salen bien, perfectas. Ustedes son médicos juiciosos, entonces igual, la mandan con el cardiólogo hemodinamista, se le hace hasta un cateterismo y todo está perfecto. No hay oclusión de arterias o coronarias, no hay ningún tipo de ateroma, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué será entonces? Les insisto, enfermedad psicosomática, trastorno somatomorfo. Algo tiene sufriendo a esa paciente. Cervicalgias, dolores en el cuello o en la espalda, muy frecuentes en hombres. Cuando ya estén cansados de enviarle siempre la misma combinación de analgésicos al paciente, tómense el tiempo para preguntarle cómo está todo en su vida, cómo está su novia, cómo le está yendo a su familia. ¿Usted está estudiando? ¿Usted logró estudiar? ¿En qué trabaja? ¿Tiene empleo? ¿Está endeudado? ¿Está esperando la respuesta de un banco para que le aprueben un crédito? Trastornos somatomorfos. Más lesiones dermatológicas, fíjense. Pacientes de 40 o 50 años con acné. Eso no es algo lógico. Sospechen estrés, sufrimiento emocional de alguna índole. Dispareunias, dolores pélvicos, dolores en la penetración o en el coito. Sospechan algún conflicto detrás.
Características de estos trastornos somatomorfos, psicosomáticos, es decir, se altera el alma, la psique, y se altera el cuerpo. Los médicos no encuentran explicación clínica a esos síntomas relatados por el paciente. Se asocian a policonsulta. Esos pacientes que van una y otra vez, que todas las semanas le llegan al médico rural o al médico de urgencias, que no mejoran con los tratamientos habituales. Ahí donde los demás pacientes triunfan y están perfectos, mejoran, estos pacientes con enfermedades psicosomáticas no lo logran. Pacientes se cambian reiteradamente de médico, que van peregrinando de doctor en doctor, y siempre la misma quejadera, y el motivo de consulta es como, me han visto muchos y ninguno sabe qué tengo. Sospechen alguna enfermedad psicosomática. Los tipos de trastornos somatomorfos, anótenlos bien, porque uno puede poner un diagnóstico general de pronto, trastorno somatomorfo, pero queda mucho más elegante y más preciso si le ponen nombre y apellido. Ahí están los tipos de trastornos somatomorfos. Y tomen nota que la pseudociesis, el embarazo psicológico, la incontinencia urinaria psicógena y la enfermedad psicógena masiva o histeria de masas se clasifican en el CIE-10, ya pronto CIE-11, como otros trastornos somatomorfos. Y cuando no les encaje ninguno, pero de todas maneras ustedes se dan cuenta que tampoco les encaja dentro de un cuadro nosográfico, dentro de una enfermedad, un cuadro clínico de un paciente, le ponen así, trastornos somatomorfos sin especificación. Vamos a ir uno por uno. El síndrome de Briquet o trastorno de somatización. Pacientes que se quejan crónica y persistentemente de varios síntomas físicos que no tienen un origen físico identificable. Por lo general, conflictos psicológicos son expresados así como signos o síntomas físicos. Son los típicos pacientes que visitan a muchos médicos intentando obtener el tratamiento que imaginan necesitar. Imaginan, porque en realidad no necesitan. Ahí está el doctor Paul Briquet, que describió este síndrome. Trastornos conversivos, o llamados también trastornos de conversión o disociativos. Síntomas y signos neurológicos, pero no existe una enfermedad o una causa física objetivable. O sea, son síntomas y signos neurológicos inexplicables, que no cuadran, no tienen por qué. Y que antaño, en el siglo XIX, se agrupaban bajo el diagnóstico de histeria. Tengan en cuenta que son síntomas o déficits no voluntarios, no deliberados. El paciente no quiere hacerlos, que afectan el funcionamiento motor voluntario o el funcionamiento sensorial. Y por supuesto, en el inicio, el mantenimiento o la exacerbación están implicados factores psicológicos. ¿Por qué se llama conversión? Esta palabra es muy de psicoanálisis, conversión. Porque se está convirtiendo un conflicto psicológico en un trastorno físico. Por ejemplo, alguna conflictiva edípica se convierte en una incapacidad para mover ciertas partes del cuerpo
o para usar los sentidos de manera normal. Cegueras histéricas, sorderas histéricas, parálisis histéricas, algunos espasmos del escribano, muchísimas de las dificultades de la vida sexual. Por lo general, son trastornos conversivos. Ha habido grandes personajes, ya vamos a ver a propósito de la etiología, todos los que han estudiado los casos de trastornos conversivos. Como vamos a hablar de Charcot, Freud, más adelante, entonces aquí les traigo otro de los grandes teóricos de los trastornos conversivos, Pierre Janet, el doctor Pierre Janet, médico psiquiatra, filósofo, teólogo, sociólogo, una de las mentes más brillantes de todos los tiempos. Tiene un texto precioso, l'automatisme psychologique, ¿no? El automatismo psicológico. Y fue tal vez el que mejor estudió los casos de trastornos de la conciencia, sobre todo trastornos disociativos de la conciencia. No fue muy famoso después de muerto, lastimosamente se le dejó de estudiar, fue opacado por otros contemporáneos, más conocidos, más leídos, como Freud, pero desde 1990 está viviendo una interesante resurrección, está volviendo a ponerse de moda en las librerías, en los pensum, en los currículos de las residencias de psiquiatría, porque todo lo que se está encontrando ahora en neurociencia del trauma le da la razón a Pierre Janet. Básicamente porque algunas personas se traumatizan más que otras ante el mismo evento. Porque ciertas personas hacen trastorno por estrés postraumático frente a una inundación o un maremoto o un temblor y otras personas no, tal cual, tal como lo dijo Janet. Se ha encontrado en quienes se enferman peor que hay cierta disociación en la conciencia al momento de ocurrir el fenómeno. Quienes están más disociados o se quedan peor después. A mayor disociación, peor pronóstico. Por eso está otra vez rescatándose del olvido al doctor Pierre Janet. La hipocondriasis o la hipocondría es una condición de la que el paciente tiene una preocupación excesiva y está indagando y haciéndose exámenes y mandándose a hacer pruebas de laboratorio y muchas veces hasta autoexaminándose o automedicándose porque cree que puede padecer alguna enfermedad grave, que obviamente no padece. El hipocondríaco se somete constantemente a un autoanálisis minucioso, preocupado, obsesivo de las funciones fisiológicas básicas. Está pendiente hasta de las heces, cómo son, qué contextura. Van sufriendo si cambia un poquito la presentación de esas deposiciones. Se angustian frente a algún sonido abdominal. Están padeciendo constantemente, asustados. Aunque el médico les asegure que no tienen ninguna enfermedad, los hipocondríacos no se quedan tranquilos. Vuelven y por lo general consultan a otro médico. Suelen interpretar catastróficamente síntomas o signos corporales ínfimos. Cualquier bobadita. Algún retortijón. Algún momento de disuria. Alguna dificultad a la hora de poder defecar o
o algún sonido del cuerpo y ya empiezan a buscar de manera afanosa la enfermedad grave que, según ellos, está ahí detrás. Muy a menudo la comorbilidad es con ansiedad. Y de hecho, el paciente hipocondriaco es un paciente ansioso, preocupadísimo, que está meditando constantemente sobre sus síntomas, sean reales o imaginarios. Son pacientes que están automonitoreándose mucho, están muy pendientes de su cuerpo, hasta de cosas bobas del cuerpo. Sonidos digestivos que a la mayoría de la humanidad le pasan hasta desapercibidos. Al pobre hipocondriaco le llaman la atención y lo hacen suponer que algo grave está pasando. Son pacientes que cuentan, que relatan el cuadro clínico con una gran precisión. Están centrados en sí mismos. Se toman a veces el pulso, la temperatura, la frecuencia cardíaca o respiratoria, la presión arterial. Y además de eso, uno los ve obsesionados, viendo programas médicos, documentales médicos, noticias médicas. Y siempre indagando por medicamentos o por alimentos saludables. El primero en hablar de ellos fue el doctor Nicholas Robinson, un médico general, juiciosísimo, que se fue dando cuenta que efectivamente muchas personas tenían estas características, estaban bien, perfectamente bien, pero suponían tener alguna enfermedad grave. El trastorno dismórfico corporal, llamado también dismorfofobia, una preocupación anómala por algún defecto, sea real o imaginario, percibido en la propia autoimagen, alguna bobadita, una cana que le aparece a alguien de 40 años, un barrito que le aparece a algún adolescente, algún tipo de minucia, o si por ejemplo tienen las orejas grandes o distintas del resto de la población, o la nariz. Estos pequeños defectos son percibidos como excesivos por el paciente, exagerados por el paciente. El paciente sufre porque se cree defectuoso y feo, y muchas veces los demás ni siquiera han notado ese defecto. Se creen horribles, nada deseables, y en realidad lo que hay es una dismorfofobia. Aquí está el primer doctor que habló de dismorfofobia. Un gran médico, muy juicioso. No solamente era médico psiquiatra, era también neurólogo e internista. Enrico Morselli, el primero en hablar de dismorfofobia. Trastorno somatomorfo por dolor. Pacientes que se quejan crónicamente, persistentemente, de dolor físico en una o más regiones del cuerpo, pero que a la hora del té no tienen un origen físico identificable. Y uno se da cuenta que es el estrés psicológico. De hecho, tan pronto empiezan a ir al psiquiatra, tan pronto arrancan su psicoterapia, el dolor se esfuma, se va para siempre. Ahora, si no reciben manejo psiquiátrico, claro, el dolor puede ser tan grave que afecta el funcionamiento diario de ellos. Dura a veces muchos años y es una de las causas más frecuentes de pérdida de los quali. Los quali o qualis son los años de vida saludable, o digamos, años con calidad de vida saludable. No saben la cantidad de trabajos que
Se han perdido, se pierden y se perderán en el mundo por estos trastornos por dolor. A cualquier edad puede empezar. 5-1 proporción de mujeres a hombres. Puede estar relacionado con un accidente o una enfermedad que sí causó un verdadero dolor. Pero lo interesante es eso, ya la enfermedad se manejó, ya la situación se corrigió y continúan con este relato de que están sintiendo mucho dolor. El dolor toma vida propia. No responden a las guías clínicas habituales, a los tratamientos analgésicos y se acompañan de trastornos psiquiátricos por lo general. Aquí la clave diagnóstica es que mejoran ostensiblemente, mejoran muy bien, tan pronto empiezan psicoterapia. El famoso Sydenham, el mismo de la Corea de Sydenham, el mismo que habló de la necesidad de acueducto y alcantarillado en las ciudades de su época, es alguien de la edad moderna. Pues era tan juicioso y tan buen doctor que también se metió en terrenos psiquiátricos y fue el que describió justamente por primera vez en la historia el famoso trastorno somatomorfo por dolor. La disfunción vegetativa somatomorfa. ¿Vegetativa por qué? Pues por el sistema nervioso autónomo o vegetativo. Palpitaciones, taquicardias, taquimneas, sudoración excesiva. Son pacientes que se quejan de tener siempre mojadas las manos. De hecho, son muy tímidos y muy ansiosos por lo general. Livideces, alternando con eritema. O sea, zonas de poco color con zonas con flushing, digamos, muy ruborizadas. Borborigmos, estos sonidos que hacen los intestinos en la digestión. El meteorismo gastrointestinal. Más ruidos todavía. La flatulencia o la disidrosis palmar y plantar. Disidrosis es mucho mejor que otras palabras vulgares para el mal olor en los pies o en las manos también. Gente que suda mucho en palmas y plantas. Disidrosis palmar, disidrosis plantar. Aquí está el que lo escribió, el doctor Tilbury Fox, dermatólogo, muy juicioso. El embarazo psicológico o la pseudociesis es muy interesante. El primer caso fue descrito por Esquirol, ya lo vamos a ver. Se presenta rara vez, pero se presenta. Yo he visto en mis 2 décadas de psiquiatra un caso de embarazo psicológico en humanos, en una mujer. Y he visto varios casos de embarazo psicológico en caninos, curiosamente. Entonces, sí, es algo interesante. El principal desencadenante suele ser el deseo desmedido de ser madre. Usualmente son mujeres o perritas con una maternidad truncada. Otras causas, esquizofrenia. Y entonces la idea delirante es estoy embarazada. El miedo a quedar embarazada en la adolescente, eso es muy interesante. La adolescente que le teme al embarazo y que tiene relaciones sexuales por primera vez, le llega una amenorrea y si no accede a una prueba buena, sérica de embarazo, sino que compra esas pruebas desechables de embarazo, que les salga inespecífica, sufren, se aterrorizan más aún, el estrés psicológico, el terror que les da
bloquea todo el circuito hipotálamo, hipofisiario, y efectivamente hacen amenorrea y ahí sí confirman, no, estoy definitivamente embarazada. O en mujeres que interpretan erróneamente la amenorrea, o sea, la no llegada de la menstruación. También se ha visto en alteraciones hormonales con exceso de prolactina o progesterona. Tengan en cuenta eso. Embarazo psicológico y un síntoma que se llama galactorrea, una salida de leche por los pezones sin ningún estímulo. Busquen por ahí algún tumor hipofisiario, algún tumor productor de prolactina. Fíjense que lo complicado del embarazo psicológico está en que da con todos los síntomas muchas veces del embarazo. Y si un médico no es lo suficientemente astuto para sospecharlo, a veces uno ve hasta en las noticias que son señoras que andan con el cuento hasta 4, 5, 6 meses, cuando finalmente ya se dan cuenta de la realidad o, digamos, son bien examinadas por un ginecólogo experto. Las famosas maniobras de Leopold que hace un buen ginecólogo son muy buenas para detectar cuando se trata de un embarazo psicológico. Fíjense, trastornos en el ciclo menstrual e inclusive amenorrea. Aumentan el volumen abdominal, eso es muy interesante. ¿Pero por qué? Porque son mujeres que van sacando pancita, van haciendo lordosis y van distensionando la musculatura abdominal, pero no hay borrado del ombligo. Tengan en cuenta eso. Los senos turgentes, los senos duros, aumentados de tamaño inclusive en ocasiones. A veces secretan leche o calostro. Sensación subjetiva de movimientos fetales. Interpretan como pataditas o movimientos de un bebé que no existe. Algunas de las sensaciones o de los sonidos que son abdominales. Pueden presentar ablandamiento y congestión del cuello uterino, náusea, vómito, constipación, cambios en el apetito, aumento de peso. Y ahí hay otro ítem. Son mujeres que usualmente aumentan mucho más de peso que las que de verdad están embarazadas. En realidad el feto rara vez pesa más de 4 kilogramos. Y contando pues el agrandamiento del útero y la placenta, máximo va a aumentar en un embarazo normal unos 8 o 9 kilos de peso, una paciente. Pero si ustedes ven una gran panza en alguien previamente esbelto, delgado, sospechen también pseudociesis. Ansiedad o alegría desbordante y trastornos del sueño. Ahora, tengan en cuenta que es un trastorno somatomorfo la pseudociesis. No es pseudociesis el engaño, no es pseudociesis la simulación, no es pseudociesis la mujer, por ejemplo, que para tener alguna ventaja social, que le den un trabajo o que no la echen de un trabajo si es mala trabajadora, pero se inventa un embarazo y se rellena entonces la ropa mostrando un abdomen crecido. Esos casos de simulación son de gente con tendencia a la psicopatía, de gente mentirosa, engañadora, sociópatas. No son trastornos somatomorfos. Les insisto mucho en eso. El trastorno somatomorfo es involuntario, es inconsciente. La paciente no está simulando, la paciente no quiere tener ninguna ganancia secundaria, ni se beneficia de la mentira. En verdad, se cree en el cuento.
Y lo he visto en perritas también, mucho. Algún juguetico, algún peluchito, algún muñequito del árbol de Navidad. Lo toman muy delicadamente, se lo llevan a su camita, a su casita, al sitio donde duermen, y lo cuidan, y lo lamen y le hacen mimos, y en realidad pues es un muñequito. Pero la perrita en su embarazo psicológico, pues digamos después de pasada la tormenta, el desbarajuste hormonal, cree que en verdad ese es su hijo. Aquí está, un médico ilustre, discípulo de Philippe Pinel, el padre de la psiquiatría. Jean-Étienne Esquirol documentó el primer caso de embarazo psicológico o pseudociesis en la historia de la psiquiatría. Incontinencia urinaria psicógena. Puede ser provocada por una emoción intensa, especialmente pánico o terror. Hay gente que se orina frente a una situación aterradora, un secuestro, una masacre, presenciar algo espantoso, un homicidio. He sabido de gente que se orina viendo a veces películas de terror. También se han descrito casos por risas prolongadas. Gente que se carcajea 2, 3, 5 minutos. Hay personas que, igual que con el hipo, hasta pueden morir, porque eso provoca desbarajustes ahí vasovagales. Se ríen muchísimo, 20, 30 minutos sin parar y efectivamente se orinan. Incontinencia urinaria psicógena. Están bien el esfínter y la vejiga. No hay ningún tipo de infección, ningún tipo de problema, ¿no? Es psicógeno. En algunas mujeres muy excitadas, cuando están en la fase de meseta a punto de llegar al orgasmo, o muy poco después de conseguir el orgasmo, también se da esta incontinencia. Lo que algunos sexólogos denominan de forma inadecuada, incorrecta, eyaculación femenina o squirt. Eso no es en realidad una eyaculación, sino que lo que es eso, una incontinencia urinaria por una gran emoción. Ahora, también hay que educar a las pacientes. Yo he tenido ya muchas pacientes adolescentes y jóvenes que me han consultado muy asustadas, creyendo que por no tener esto, por no presentar, eh, digamos, este mojamiento o esta secreción, pues, líquida durante sus relaciones sexuales, entonces creen erróneamente que están mal ellas, ¿no? Hay que decirles es todo lo contrario, o sea, esto es rarísimo, esto es muy ocasional, no es lo habitual. Y por supuesto que el 99% de las mujeres llegan al orgasmo sin orinarse. Y tengan en cuenta, se descarta cualquier tipo de lesión neurológica, muscular o vesical. Antes de ir a poner el audaz diagnóstico de incontinencia urinaria psicógena, manden al paciente a neurología, a urología, a ginecología. Se hacen estudios de llenado vesical, manometrías, se ve cómo está el tono del esfínter. Y si ya todo está bien, efectivamente, podemos decir, es un trastorno somatomorfo tipo incontinencia urinaria psicógena. Descrita por este gran médico que era además historiador, naturalista, eh, pintor aficionado, viajero, Albrecht von Haller. Sin ser urólogo, una época en la que no estaba como especialidad la urología, describió muchísimos problemas vesicales urinarios y entre tantos de sus escritos está también
señalado este escenario que acabamos de ver. Ahora, la histeria masiva o la histeria colectiva, ¿m? Se llama hoy en día histeria de masas o histeria en masa, histeria de grupo o enfermedad psicógena masiva. Se presentan los mismos síntomas o al menos síntomas similares en más de 3 personas. ¿Vale? Los síntomas se dan de manera simultánea en varios individuos. Son síntomas psíquicos y físicos que se van propagando en un colectivo, como en un efecto dominó, de forma muy contagiosa. Ahora, cuando se examina médicamente a los afectados, no se descubre ninguna anomalía. Usualmente son personas muy sugestionables, de psiquismo débil, muy proclives a la presión de grupo o a la influencia de grupo. Suele afectar más fácilmente a gente del clúster B de la personalidad, especialmente la gente histérica, la gente histriónica. Y explicaría muchos fenómenos sociales y políticos en los que el individuo pierde su identidad y su autonomía y es absorbido por la horda. Es convertido en una masa amorfa sin criterio propio, así decía Gustave Le Bon. Se pierde el individuo y queda la masa, la turbamulta, el vulgo. Y el individuo deja de ser, deja de pensar, deja de quedar como un sujeto personalizado y se diluye en la muchedumbre. Hay todo tipo de histeria colectiva. Aquí en Colombia vimos una en un pueblo en la costa Caribe, si recuerdan, hace ya unos 6 o 7 años. Un montón de estudiantes de un colegio presentando unos síntomas claramente somatomorfos por miedo a una vacuna que se les iba a aplicar, la vacuna contra el papilomavirus. Se han creado grandes histerias colectivas. La famosa histeria del baile en Estrasburgo, a final de la Edad Media. Muchos de estos grupos de rock de los años 50, 60 o 70 llegaban y estaban ahí los fanáticos, las fans, las groupies, listos, dispuestos y efectivamente era la histeria y todo el mundo perdía la cabeza por ver a los Beatles o ver a Elvis, etc. Muchos fenómenos políticos también. Hay ciertos oradores que engatusan muy bien a la gente engatusable. El ascenso del nazismo en Alemania. Aquí en Colombia también. La cantidad de personas que entraban en estados de histeria de masas con los discursos de Gaitán. Y por lo general, siempre que ustedes ven colectivos, últimamente son hordas que salen y desbaratan monumentos, hacen daños a los bienes públicos, profanan iglesias, hacen todo tipo de vandalismo en realidad. No es porque sean en realidad personas que lo hagan deliberadamente. De pronto quienes lo hacen deliberadamente son los líderes de estas turbas, de estas hordas, pero por lo general detrás de esos que lideran hay es un montón de personas con un psiquismo muy débil, muy dispuestas a obedecer y muy sugestionables. Aquí está Gustave Le Bon, que era, pues, aparte de un brillante médico psiquiatra, pues también un muy buen sociólogo, un muy buen politólogo y un analista de los fenómenos socioculturales interesantísimo. Vale la pena que lo lean y lo conozcan bien. Ahora,
Ya estamos entrando en la fase final de esta exposición. Dentro de las aproximaciones etiológicas hay una historia hermosísima. Voy a tratar de contarles el cuento bien bonito para que se enamoren de este tema y sigan estudiando en sus casas. Todo empezó con William Cullen, quien en su libro Nosología Metódica habló por primera vez de neurosis, como enfermedades de los nervios en las que habría algún tipo de excitabilidad exagerada. Johann Christian Ryle, el mismo de la famosa ínsula de Ryle, describió que efectivamente muchas afecciones psiquiátricas podían producir enfermedades neurológicas, mialgias y dolor crónico. Y lo que le interesó a Ryle es que efectivamente, tan pronto el paciente estaba bien atendido, se sentía cómodo, confortable, bebía y comía y pues, era bien tratado, pues, los síntomas o los cuadros desaparecían. Jean-Martin Charcot, uno de los grandes médicos de toda la historia, no solamente un gran neurólogo o un gran hipnotista, era también un gran internista. Él observó que muchas pacientes histéricas presentaban ataques epilépticos que no eran reales y parálisis, entre comillas, en escenarios de perfecta integridad neurológica. Él recordó el concepto de este doctor, William Cullen, un siglo atrás y se dio cuenta que podía llamar de pronto neurosis a estas entidades. Este cuadro es precioso. Aquí en el centro está él dictando clase. Él es el doctor Charcot, Juan Martín Charcot, la paciente. Y lo interesante es que dentro de los que están ayudando y el auditorio están todos los grandes nombres de la neurología francesa del siglo XIX. Este cuadro es la portada de la segunda edición de mi libro de Historia de la Psiquiatría, que ya está en venta. O si lo quieren ver, está analizado con cada uno de los nombres de cada uno de estos doctores. Y como les digo, está la crema innata de los neurólogos. Van a reconocer a muchos de esos nombres. Aparece, ustedes hacen la búsqueda, googlean este cuadro, el de Charcot y la paciente histérica, y efectivamente saben quién es quién dentro de la pintura. Ahora, Sigmund Freud, Charcot estaba en París, Freud en Viena. Fíjense que está jovencito. Un Sigmund Freud treintañero, que ya empezaba a hacer sus pinitos en la psiquiatría, recién graduado de neurólogo. Encontró que en muchos casos de parálisis, cefaleas, anestesias inexplicables mejoraban con la hipnosis o con la imposición de manos. Él se percata que la hipnosis o la imposición de manos que él hacía, pues tenían que ver con la sugestión. Y entonces se dio cuenta que podía de pronto la sugestionabilidad dar una mejor respuesta a la hipnosis y se fue a París a aprender con el más grande hipnotista de su tiempo, con el doctor Charcot. Después, fíjense que ya tenemos a un Freud algo más maduro, algo más grandecito, y a su lado está Joseph Breuer, el neumólogo, el internista. Ellos dos escriben juntos este libro que es como un libro precursor del psicoanálisis de Freud, que se llama Estudios sobre la histeria. Y el método de Breuer, el método catártico, permitirle a los pacientes hablar de sus problemas y emociones,
permitía que se desapareciera la sintomatología. Se corregían los síntomas. Ahí fue cuando Freud definitivamente dijo, publiquemos el libro. Freud escribe la mayoría de los capítulos, Breuer escribe 2 capitulitos, unos cuantos casos clínicos, sacan el texto es bien acogido por la comunidad científica. Posteriormente, Breuer se dedica a otras investigaciones y se queda con su método catártico, y Freud hace su gran aventura iniciando el psicoanálisis. Aquí tenemos a un Freud más grande, fíjense, sigue pasando el tiempo, y aquí está Charcot poco antes de morir. Ahí empiezan a darse, digamos, las desviaciones. Charcot postuló que la sintomatología podría ser evolución de un trauma, y Freud empezó a postular que de pronto el síntoma que había detrás del trastorno conversivo podía deberse a una ansiedad producida por la ausencia de descarga, por la carencia de relaciones sexuales, es decir, una libido que no tiene descarga, que no tiene salida, se convertiría entonces en el síntoma físico. El mismo Freud vuelve sobre el tema al final de su vida y plantea que de pronto el síntoma sería como una expresión simbólica de un deseo insatisfecho o un deseo prohibido. El síntoma conversivo sería como la palabra atrapada en el cuerpo, que al no poder ser descargada, asociada o verbalizada, pues se inerva, es decir, produce neurosis. Esto todavía da que hablar. Se han hecho estudios en electromiografía. Algunos respaldan a Freud, otros no. De pronto lo sensato sea decir que sí, que en algunos casos efectivamente sí hay cierto tipo de excitabilidad neuronal exagerada, cierto tipo de hiperactividad nerviosa, y que esos serían aquellos pacientes que Freud vio que al no poder expresar sus problemas, no poder comentar sus problemas o conflictos, tendrían la sintomatología conversiva. Alfred Adler, otro de los grandes de la historia de la psiquiatría, él corroboró que efectivamente esos trastornos psicosomáticos tenían que ver con ansiedades o con insatisfacciones, pero que no eran de origen sexual, como creía Freud, sino que él postulaba que se daban por crecer en un ambiente de inseguridad, por tener algún tipo de inferioridad o de defecto, que desembocó en una pobre autoestima. Esto también es muy polémico, pero a veces sí se ve. A veces uno nota algunos trastornos somatomorfos que efectivamente corrigen muy bien. Cuando el paciente se empodera y mejora su autoimagen y mejora su autoestima. Carl Gustav Jung también mete la mano y dice, bueno, estos síntomas neuróticos son producto de un conflicto, tal como decía Freud, pero no necesariamente sexual, sino que es como un estado de guerra consigo mismo. Hay alguna falla en la integración de la personalidad, porque hay partes de sí mismo que quedan escindidas y hasta olvidadas. Y al final de su vida, 1954, Jung también postula que de pronto la separación tan severa y cada vez más notoria entre el hombre y la naturaleza, dada por la creciente urbanización, podría explicar algunos de estos trastornos. Uno sí nota eso. Las enfermedades psicosomáticas sí se han disparado. Y entre más tecnificadas son las ciudades, entre más urbanizado, entre menos árboles y más cemento, uno sí nota que la gente se enferma más de ese tipo de problemas. Habrá que ver. Felix Deutsch, un
uno de los grandes psicoanalistas que huyen de la Segunda Guerra, de la persecución y del salvajismo nazi, llegan a Estados Unidos. Él postula esto. Dice que de pronto es una confluencia de varios factores, alguna predisposición constitucional, eventos traumáticos, tal cual como decía Charcot, o al menos estresantes, como postulaba Adler. Ganancia primaria. Él es el primero en hablar de ganancia primaria, fíjense. Es decir, el síntoma aparece y la ansiedad baja. Digamos, ya hay a quien culpar de la ansiedad, ya hay un órgano, ya hay un síntoma. Y también la ganancia secundaria, las ventajas derivadas del rol de enfermo, tendrían que ver en los trastornos psicosomáticos. Franz Alexander, otro de los grandes psiquiatras de enlace de todos los tiempos, un gran enlacista de la Escuela de Chicago. Él postula que la libido retirada de los objetos e investida en el cuerpo explicaría algunas enfermedades psicosomáticas. Así como, obviamente, las ganancias primaria y secundaria de las que habló Deutsch y el simbolismo de determinados órganos o síntomas. Alexander igual era psicoanalista y era muy astuto a la hora de darse cuenta que sí, ciertos síntomas, ciertos órganos, ciertos sistemas tienen cierto simbolismo, cierta significación, y enfermarse de ellos es la forma en la que algunos pacientes que no van al psiquiatra dan a entender que hay una insatisfacción en una de esas cosas simbolizadas. Jacques Lacan, seguimos avanzando en la historia, habla de la represión sexual, o sea, retoma un concepto de Freud, habla de anomalías en la construcción de la identidad, menciona que ha visto pacientes que persisten en el complejo de Edipo. Hay gente que no se quiere mejorar también. Él lo llama la compulsión a la repetición o masoquismo moral. Pacientes que no se desean sentir mejor simplemente porque se sienten bien estando enfermos. La catexia distorsionada, o sea, la simbolización distorsionada de ciertos órganos o sistemas. Y el uso masivo de mecanismos de defensa arcaicos o inmaduros explicarían la aparición de esos trastornos. Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, encontró que muchas enfermedades psicosomáticas derivaban de la sensación de vacío, de ausencia de sentido, de pobre o nula resiliencia, de vidas no religiosas. Piense que ya él vivió en un siglo claramente ateo, el siglo XX. Gente sin religión, gente con conflictos no resueltos, o gente que asume actitud de víctima frente a situaciones difíciles. Por lo general, hace este tipo de enfermedad psicosomática. Él dice, los que se victimizan, pues acaban enfermándose en el cuerpo. Lo mejor es ser resilientes y frente a la situación más traumática o inmanejable, como la que él vivió, de estar prisionero en campos de concentración, pues uno busca el para qué y encuentra el cómo. Didier Rancière, psicólogo y filósofo, habló de la facilitación. ¿Qué es esto de la facilitación? Es que un órgano determinado, por ciertos factores intrínsecos, genéticos, se ofrece como la vía de menor resistencia para que se elija de forma inconsciente el síntoma. Es una teoría atrevida. Habrá que hacer más investigación. También habló de ganancia primaria y secundaria, que eso sí es un hecho. Y también del vivir el cuerpo como una extensión de la mente. Vuelve y juega Freud. Finalmente,
como el mismo Ansié decía a propósito del yo piel, a veces el alma no logra sacar por ninguna otra vía, sino por medio del síntoma, aquello por lo cual está sufriendo. Bert Hellinger, el de las famosas constelaciones familiares, menciona que habrían cierto tipo de creencias o patrones de conducta patológicos que el paciente ha ido adoptando de parte de padres, abuelos, bisabuelos, otros ancestros, ¿no? O secretos familiares o taras que han ido pasando de generación en generación. Esto es muy polémico. Hay gente que considera que sería atrevido o charlatán decirlo, pero hay otra gente que pues se suscribe y que se adhiere a la idea. Es muy interesante. Uno sí observa que en las familias hay generación tras generación cierta tendencia a ciertas enfermedades. Eso sí, es evidente. Habrá que estudiar más e investigar mejor. Desde la psicoterapia formativa, efectivamente, también hay una explicación. ¿Mm? Tengamos en cuenta que no se expresan todos los genes. Tenemos una carga genética y que obviamente es expresada por mecanismos de traducción, transcripción, producción de moléculas y obviamente se dan cambios celulares, histológicos y orgánicos. ¿Vale? Ahora, lo importante es saber por qué se da este mecanismo epigenético, por qué ciertos genes o ciertas secuencias de genes se expresan fenotípicamente como enfermedad, como disfunción, como alteración celular, como alteración molecular, como alteración histológica u orgánica. Y efectivamente, las causas que yo he encontrado que tienen mucho que ver con la expresión fenotípica y el enfermarse específicamente de ciertas cosas, pues son causas individuales, de pareja, familiares, comunitarias y colectivas. Dentro de las causas individuales de los trastornos somatomorfos, puedo decirles que el psiquismo defectuosamente formado es una de ellas. Por eso mi método se llama psicoterapia formativa, porque se trata de ver cómo se forma bien, ¿sí? O cómo se reforma o cómo se transforma un psiquismo mal formado, un psiquismo defectuoso. Por lo general, quien tiene problemas con su psiquismo, con su self, con sus relaciones objetales, se enferma de cosas psicosomáticas. La pobre inteligencia emocional, o sea, quien no regula sus emociones, quien no es dueño de sus emociones, quien no logra conectarse y comunicar sus necesidades emocionales con eficiencia, también se enferma más. La infelicidad, esto es un hecho. Fíjense que todos los autores han tocado en mayor o menor medida este ítem de la infelicidad. Si uno sufre, el cuerpo se enferma. La ausencia de realización personal. Yo he visto que a veces personas muy talentosas, pero con vidas malogradas, o que prometían mucho y al final no hicieron mayor cosa, o personas estancadas en su carrera, se enferman de ese tipo de enfermedades. Trastornos psiquiátricos varios, el estrés crónico. Y no solamente lo digo yo, hay cantidad de exámenes, eh, de investigaciones, hasta de libros muy buenos que muestran cómo el estrés crónico se asocia a cáncer, se asocia a disfunciones inexplicables, se asocia a mala salud. La personalidad disarmónica también. Por eso el tema de la personalidad es tan apasionante para mí. Que ahí está la clave para entender mucho de esto.
una personalidad que no logra ser bien integrada y mucho menos bien ecualizada, bien armonizada, produce este tipo de anomalías. Los conflictos, pero no solamente conflictos sexuales, ¿no? Conflictos de toda índole, como hablaban Adler y Jung. Y no solamente conflictos inconscientes, también conflictos conscientes. Y esto es claro. Me adhiero claramente a lo que decía Viktor Frankl. Cuando hay pobre vida espiritual, cuando hay pobre conexión con lo trascendente, cuando la gente se desvincula del fenómeno religioso, se enferma mucho más. No solamente se deprimen más, se suicidan más, son más infelices, no, se enferman físicamente más, es un hecho. Y es muy llamativo que muchas personas muy espirituales conservan muy buena salud hasta avanzadísima edad. Problemas de pareja, disfunción de pareja, chantaje emocional, fallas en el vínculo, fallas en la comunicación, problemas familiares, sistemas patológicos, lealtades invisibles. De eso habla mucho la teoría sistémica. Así como mi abuelito eh, tenía cierto problema en la cadera y cojeaba, entonces todos en la familia empiezan a imitar de forma inconsciente, involuntaria, no simulada, y caminan de determinada manera que recuerda la cojera del abuelo. No se observa eso. Y fenómenos a nivel de barrio, ciudad, país o del mundo. Fenómenos comunitarios y colectivos. Sociedades hiperproductivas, sociedades hipertecnificadas. Esta época es muy enfermante. La gente no tiene tiempo. Yo he visto pacientes que me cuentan, doctor, es que hasta en el baño, en el inodoro, estoy contestando yo mensajes en mi correo electrónico. Sociedades o culturas violentas o también muy policivas, muy restrictivas, ¿no? En dictaduras, por ejemplo, en regímenes totalitarios o países con mala calidad de vida. Es muy triste, pero vuelvo y toco el tema que habíamos hablado en la clase de sociedad, psiquiatría y cultura. En Latinoamérica tenemos muy mala calidad de vida. En América Latina las personas reciben malos salarios, son maltratadas, son basureadas en sus empresas, tienen mucho miedo de temer, de perder pues el trabajo que tienen, así sea un trabajo malo. Son personas muy sufridas. Hay ciudades insoportables como Ciudad de México, Bogotá, Medellín, Sao Paulo, que tienen muchos trancones, que muchas veces para un pobre obrero implican perder tiempo, perder 2, 3, 4 horas en un bus y a veces implican tomar 2 o 3 buses para llegar de la casa al trabajo. Es muy triste, pero inclusive muchos médicos, aquí hay un jalón de orejas para que en verdad cambien eso. Muchos médicos no se dan el tiempo para almorzar bien, no se dan el tiempo para descansar bien. Y esa mala calidad de vida se les nota luego. Aparece el trastorno somatomorfo o aparece el cáncer o simplemente pues una vida que se va ligerito. A mí siempre me causó curiosidad desde que era niño ver cómo muchos médicos que deberían ser justamente ejemplo de buena salud se envejecían tan temprano y tenían, digamos, unos cambios en su rostro, en su cuerpo, tan notorios, un envejecimiento tan exageradamente acelerado, y es por la mala calidad de vida. Entonces, todo esto es, doctores. Y no hay quien diga, este o aquel otro tiene la razón. Finalmente, todos los que hemos recorrido han encontrado algún pedacito de verdad. Este tipo de trastornos somatomorfos siempre serán muy interesantes, fascinantes, un misterio,
y no hay quien diga fehacientemente yo me las sé todas, sino que hay que buscar por todos los lados teóricos, ver cómo le ayudamos al paciente. Ahora, en cuanto al tratamiento, lo primordial es la psicoterapia. ¿Cuál psicoterapia? Lo que hemos hablado otras veces. Por lo general, cada uno le hace bombo a la escuela o a la terapia que se inventó o a la cual se adhirió o con los que estudió, pero lo importante es que ustedes sean muy inteligentes y manden a psicoterapia a estos pacientes. Es una recomendación tipo A para la medicina basada en la evidencia. Es decir, está claramente demostrado, hay muchos estudios de muy buen diseño, con buena validez interna, buena validez externa, estudios serios, tipo metaanálisis, que demuestran que es útil la psicoterapia. También recomendación tipo A, o sea, claramente es útil que el paciente aprenda técnicas de relajación. Las famosas técnicas de Schultz, de Jacobson, la atención plena. También sirve en el yoga, la meditación zen, la meditación trascendental, los famosos ejercicios ignacianos, los de los jesuitas, funcionan. La hipnoterapia, fíjense, vuelve y juega Charcot, no desaparece. Una recomendación tipo B, es decir, sí hay demostrado un efecto positivo, pero pues no hay estudios grandes que avalen dicha intervención. Sin embargo, sí hay series de casos, reportes de casos y en general la experiencia clínica de muchos colegas apoya que sí, que es útil, sobre todo para el dolor. La hipnosis en el dolor es algo muy útil. El EMDR o la EMDR, la técnica de sensibilización por movimientos oculares rápidos, es tipo A. Está claramente demostrado y además un claro respaldo neurocientífico. Funciona. La musicoterapia, desde los árabes de la Edad Media. Recomendación tipo C, no es que haya demostrado ser muy útil, pero tampoco dañina. Y si usted encuentra que al paciente le gusta, pues úsela. Lo mismo con la aromaterapia. Yo sé que en muchos spas, en muchos balnearios, eh, muchas salas de masajes, se hace mucho hincapié en la aromaterapia. Bueno, en realidad la ciencia no ha demostrado que sea eficaz, pero tampoco que sea ineficaz o que sea dañina. Si al paciente le gusta, que le haga también, no hay problema. Y para ciertos casos de personas muy ansiosas, la oxigenoterapia, lo mismo, tiene sus defensores, sus detractores, es una recomendación de tipo C. Lo básico, psicoterapia. Jamás olviden de eso. Ah, pero yo vi que un psiquiatra le mandaba fluoxetina o sertralina. Por supuesto, claro. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas enfermedades psicosomáticas van de la mano con enfermedades depresivas o ansiosas. Entonces, aplica darle un ISRS, por ejemplo. No hay problema con eso. Muchísimas gracias y que tengan muy feliz tarde. Muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.